diferentes formas de resolver los conflictos que se están presentando. Una de ellas es la resolución alternativa de disputas o la resolución alternativa de conflictos. Esta resolución alternativa consiste en un conjunto de procedimientos que se desarrollan con el fin de resolver los conflictos que se estén presentando sin recurrir a la fuerza ni sin que lo resuelva un organismo judicial, es decir, un juez, ¿verdad? Tenemos presente que en la legislación colombiana, cuando nosotros tenemos un conflicto, podemos extenderlo a un organismo judicial, es decir, a que lo resuelva un juez, ¿cierto? Sin embargo, nosotros también podemos recurrir a una serie de procedimientos alternativos que nos permitan darle una resolución a esos conflictos sin la necesidad de que intervenga un juez de por medio. Estos medios alternativos para la resolución de conflictos nosotros podemos definirlos en 4 elementos: la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estos sistemas de resolución de disputas se dividen en 2 partes. Por un lado, tenemos las formas adversariales, que son el arbitraje y claramente cuando interviene un juez de por medio. Y las formas no adversariales, que son la negociación, la conciliación y la mediación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de un proceso en el cual hay una forma adversarial, hablamos de que en este proceso existe un tercero que va a definir la forma en la cual se va a dar resolución a ese conflicto. Cuando hablamos de una forma no adversarial, hablamos de que no existe una persona que defina la forma en la cual se va a resolver ese conflicto. Los únicos que van a tomar partido en la resolución de ese conflicto van a ser las mismas partes involucradas, ¿verdad? Esto pasa tanto en la negociación, como en la conciliación, como en la mediación. Son las mismas partes involucradas las que van a buscar una resolución a ese conflicto que se nos está presentando, ¿verdad? Por el otro lado, tanto en el arbitraje como en el proceso judicial, quienes deciden cómo se va a resolver ese conflicto no son las partes involucradas, sino que es un tercero, es una persona ajena al conflicto que va a decidir de qué manera se va a resolver el conflicto que se está presentando. Ante esto, existe una escala que nos indica qué tan eficiente o qué tan ineficiente puede ser un proceso a la hora de resolver un conflicto. Con eso tenemos que un proceso es ineficiente, es decir, no funciona, cuando el elemento que prima, es decir, el elemento más importante, es el poder de alguna de las personas involucradas, ¿verdad? Cuando un conflicto se resuelve únicamente por el poder que tiene una de las personas involucradas y no se tienen en cuenta los intereses ni los derechos de las demás personas, esa resolución se torna ineficiente, puesto que va a ser puesto que no va a ser equitativa, no va a ser igualitaria. Mientras tanto, un proceso es eficiente cuando el elemento que prima son los intereses y los derechos de las partes involucradas, sin importar el poder que tenga alguna de ellas, ¿verdad? De esa forma, este procedimiento se torna más equitativo y se torna más eficiente y más justo para todas las partes. Eso se presenta, por ejemplo, cuando comienza un conflicto legal entre una persona y una empresa o una organización o una persona que tiene mucho poder
muchos recursos y que tiene acceso a un gran gabinete de abogados, ¿verdad? Cuando esto ocurre, el proceso se torna ineficiente puesto que carece de equidad y carece de justicia, ya que la persona con más poder va a salir con ventaja en este proceso que se esté llevando. Tengamos en cuenta entonces que cuando se presenta un conflicto o un choque de intereses, median diferentes elementos, tales como los intereses particulares de cada una de las personas, como las emociones que cada una de las partes pueda tener en ese momento, o como los valores y las aspiraciones que cada una de las personas tengan en el momento de dar ese conflicto. Tengamos en cuenta también que cada uno de los conflictos que se presentan, en muchos casos, difiere ante la percepción que tenga cada una de las partes involucradas. En el momento en el que nosotros vamos a dar resolución a un conflicto, debemos tener en cuenta que ninguna persona tiene la razón absoluta, puesto que cada una tiene una percepción de la realidad. Cada persona ve las cosas a su manera y cada persona tiene un enfoque particular de ver la situación que se está presentando, ¿cierto? Ante esto nos remitimos nuevamente con estas imágenes que nos dan precisamente idea de cómo dos personas pueden tener la razón al mismo tiempo, ¿cierto? Ante estas imágenes podemos ver dos elementos completamente distintos. Algunas personas podrán ver una mujer que está mirando hacia atrás, ¿cierto? Que aparece como de perfil, como de costado. Y otros podrán ver una mujer muy anciana, ¿cierto? Una mujer con una nariz grande, con una boca caída, ¿cierto? Son dos formas de ver la realidad. Con esto nos referimos cuando hablamos de percepción, que es la forma en la cual cada persona puede contemplar la realidad, ¿cierto? Cada persona puede tener una percepción completamente distinta y completamente independiente. Lo mismo pasa cuando comenzamos la resolución de un conflicto. Si nosotros servimos como mediadores, como personas que van a ayudar a dos compañeros que están teniendo un conflicto, debemos tener en cuenta que en muchos casos ninguno de los dos va a tener la razón absoluta, sino que cada uno va a tener su propia percepción de la realidad y va a tener su propio punto de vista que puede ser igualmente válido. ¿Listo? Lo mismo pasa en ese ejemplo en el cual podemos dar dos percepciones ante la misma imagen, ¿cierto? Algunos tal vez verán una cara grande de un indígena o de un indio americano y algunos podrán ver un esquimal de espaldas, ¿cierto? Una persona con un abrigo muy grande que está entrando a una vivienda o tal vez a un iglú. Son dos formas distintas de ver la realidad. Sin embargo, no implica que una sea más acertada que la otra. Simplemente es la forma en la cual cada persona percibe la realidad y percibe el mundo que le rodea. Cuando nosotros hablamos de conflictos, hablamos de diferentes tipos de conflictos. Por un lado, hablamos de los conflictos interpersonales, que son los más frecuentes y son los que más se presentan. Los conflictos interpersonales se presentan cuando yo como individuo tengo un conflicto con otra persona, ¿cierto? Cuando yo tengo un conflicto con un compañero, con un vecino, puesto que tenemos intereses que se oponen. Tenemos un choque de intereses que ciertamente nos hacen tener un conflicto entre nosotros dos. También tenemos los conflictos intergrupales. Esos se presentan ya cuando no son dos individuos quienes presentan un conflicto, sino cuando son dos grupos, ¿verdad? Cuando son dos bandos. Eso pasa cuando existen diferentes grupos con intereses que se oponen. Esto pasa, por ejemplo,
en el campo de la política con los partidos políticos, ¿cierto? Cuando existen dos partidos, es decir, existen dos grupos con intereses completamente diferentes que se oponen y que cada uno de ellos quiere resolver las cosas a su manera, ¿verdad? Quiere instaurar leyes e instaurar procedimientos completamente diferentes. Entonces esto pasa cuando se opone, por ejemplo, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Son dos grupos con ideologías completamente diferentes cuyos intereses se oponen entre sí y en muchos casos llegan incluso a presentar conflictos. Esos conflictos intergrupales los podemos ver en diferentes campos en los cuales las personas realicen equipos o realicen bandos. Eso pasa también en muchos casos en los casos de las barras bravas, ¿verdad? Cuando diferentes equipos contemplan diferentes hinchadas que disputan ciertas peleas o ciertas batallas entre sí, puesto que cada una contempla intereses completamente opuestos. Por otro lado, tenemos también los conflictos a nivel individual. Eso quiere decir que yo no presento un conflicto con otra persona, sino que lo presento conmigo mismo. Ustedes dirán, eso es posible, esto es muy posible. Los conflictos a nivel individual son conflictos que se atienden desde la psicología cuando una persona no está conforme, en muchos casos, con la forma de vida que está llevando, ¿cierto? No está conforme con la manera en la cual actúa o en muchos casos cuando presenta diferentes problemas a nivel personal que no lo hace sentir bien ni lo hace sentir satisfecho consigo mismo. Cuando esto pasa, hablamos de que esta persona está presentando un conflicto a nivel individual. Está presentando un conflicto consigo mismo. Recuerden también que cuando hablamos de la pirámide de necesidades, hablamos también de que nuestro proyecto de vida debía apuntar hacia un objetivo determinado que era la autorrealización. Hablábamos también de que diferentes personas construían su proyecto de vida en función a la obtención de recursos, a la obtención de elementos económicos, a la obtención de fama y reconocimiento, pero no lo construían en función a la adquisición de una autorrealización. No buscaban sentirse autorrealizadas como personas. Hablábamos también que en muchos casos, cuando estas personas no lograban la autorrealización, comenzaban a presentar diferentes conflictos. Hablábamos precisamente de este tipo de conflictos, conflictos individuales, conflictos internos, conflictos que se relacionan con la angustia, con la depresión, precisamente al no lograr sus metas o sus expectativas de vida. Y por último, tenemos conflictos a nivel organizacional. Estos conflictos se presentan cuando yo como individuo presento problemas o un choque de intereses con una institución o con una organización de la cual haga parte, ¿verdad? Eso se presenta, por ejemplo, cuando nosotros como estudiantes presentamos un conflicto con el colegio en el cual estudiamos. En el momento en el que yo no estoy de acuerdo con la manera en la cual se manejan las cosas en mi institución, yo presento un conflicto a nivel organizacional. O en muchos casos también se presenta cuando yo como ciudadano no estoy conforme con la manera en la cual se presentan las cosas en mi país o se presentan las cosas en mi ciudad. No estoy conforme con la manera en la cual nuestros gobernantes están haciendo su trabajo y están manejando las cosas en la ciudad en la que yo vivo. En este caso también se presenta un conflicto a nivel organizacional. Se presenta cuando yo como individuo presento un problema o un choque de intereses con una organización de la cual haga parte. ¿Listo? Entonces tengamos por favor esos 4 tipos de conflictos muy presentes. Ante esto,
Podemos decir también que siempre que nosotros presentamos un conflicto, nosotros adoptamos una posición, sea un conflicto individual, interpersonal, un conflicto grupal o un conflicto organizacional, yo voy a adoptar una posición, voy a adoptar una postura que es la que va a entrar en conflicto con la otra parte involucrada, ¿verdad? Tengamos en cuenta que esta posición que yo tomo o esta posición que yo adopto muchas veces se presenta de diferentes formas. Se presenta a partir de síntomas, ¿cierto? Cuando yo comienzo a presentarme molesto, comienzo a presentarme alterado, ¿cierto? Se presenta a partir de caprichos o se presenta a partir de quejas. Cuando yo comienzo a quejarme por la situación que se está presentando, ¿cierto? Tengamos en cuenta que las quejas no en todos los casos es algo negativo. En ciertas ocasiones puede ser algo muy positivo, puesto que nos ayuda a expresarnos y a dar nuestra voz y nuestro voto para dar una mejor alternativa ante las dificultades que se nos estén presentando. Entonces, cuando yo tomo una posición, esta en muchos casos se va a presentar a partir de estos elementos. Se va a presentar a partir de los síntomas o de la actitud que yo tome frente a la situación, ante los caprichos que yo tenga o ante las quejas que yo presente. Sin embargo, debajo de todos esos elementos que conforman la posición que yo estoy adoptando, hay otra serie de cosas, ¿cierto? Eso funciona como un iceberg. Un iceberg nos deja ver por la superficie una pequeña parte, pero por debajo hay algo muy grande que nosotros no estamos viendo. Y en este caso son los intereses. Siempre en el fondo de las posiciones hay intereses de por medio. Esos intereses pueden ser de carácter territorial, ¿cierto? En el momento en el que hay un conflicto o una disputa por un territorio en específico, o bien cuando hay bienes en juego, cuando las partes involucradas entran en una disputa por los bienes o por una serie de elementos que ellos estén peleando en ese momento, ¿verdad? Elementos como principios, emociones, estatus social, relaciones implícitas, creencias ideológicas que se hace muy presente en los conflictos grupales, ¿cierto? Las creencias que se tengan en cada uno de los grupos, los valores que también contemplen cada uno de los grupos que entran en conflicto y los miedos al cambio. Estos son todos los elementos que pueden acompañar los intereses que nosotros tengamos en el momento en el que entramos en una disputa o en el que entramos en un conflicto. Muchachos, recuerden, si la comunicación se corta, ingresamos por el mismo enlace. ¿Listo? Vamos a ver entonces más a detalle cada uno de los 4 métodos alternativos para la resolución de conflictos. El primero de ellos es la negociación. En la negociación tengamos en cuenta que esta se presenta cuando no existe un elemento externo, no existe una persona que trate de mediar en ese conflicto, sino que son las mismas partes involucradas, las que se encargan de dar resolución a este conflicto. Esto pasa, por ejemplo, cuando dos personas tienen un conflicto y no recurren a un tercero, no recurren a alguien más para que lo resuelva, pero cada una tiene una persona que la asesore o tiene una persona que abogue por ella. Eso pasa en muchos conflictos judiciales en los cuales cada persona tiene un abogado que la asesora, que la orienta respecto a cómo realizar este proceso de negociación, pero no existe un tercero que dé una resolución a ese conflicto, sino que son las mismas partes que están involucradas las que se encargan de encontrar una solución para este conflicto que se está presentando, ¿verdad? Esto pasa, por ejemplo, si ustedes en algún momento tienen algún problema, tienen algún altercado con algún vecino, ¿cierto?
y cada uno de ustedes recurre a un abogado para que los oriente respecto a cómo dar una negociación adecuada al conflicto que se está presentando, ¿verdad? En este caso no va a existir un tercero, no va a existir un juez, ni va a existir un organismo conciliador, sino que son ustedes dos, ¿cierto? Su vecino y usted, quienes se van a encargar de encontrar una solución al conflicto que se está presentando. Por otro lado, tenemos la mediación. La mediación se presenta cuando existe un tercero que les proponga una forma de resolver ese conflicto, más sin embargo, no la determina. Cuando ustedes entran en una mediación, existe una persona que les va a dar indicaciones y les va a dar recomendaciones de cómo ustedes pueden dar una resolución a ese conflicto, ¿cierto? Más sin embargo, son ustedes las partes implicadas quienes finalmente van a tomar una decisión frente a cómo resolver el conflicto que se está presentando, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta, en la negociación no existe un tercero que proponga de qué forma ustedes van a resolver ese conflicto. Cada una de las partes va a tener asesores, ¿cierto? Va a tener personas que los orienten respecto a cómo resolverlo, pero no va a existir una persona central, no va a existir una persona imparcial que los oriente respecto a cómo resolver ese conflicto, ¿cierto? Sino que son ustedes mismos quienes se van a encargar de resolverlo. Mientras que en la mediación sí existe una persona central, sí existe una persona imparcial que los va a orientar para que ustedes tomen la decisión más adecuada, ¿verdad? Si bien existe una persona central, esta no va a definir cómo ustedes van a resolver el conflicto. Simplemente les van a dar recomendaciones para que ustedes puedan resolver. Cuando nosotros hablamos de mediación, hablamos de que esta es voluntaria, ¿verdad? Cuando un tercero, una persona central, imparcial, nos da recomendaciones tanto a la persona con la que yo tengo el conflicto como a mí para resolver ese problema, esto nosotros lo acatamos de forma voluntaria. Un mediador no es lo mismo que un juez. Un juez nos obliga a acatar las órdenes que él nos está dando. Sin embargo, un mediador no lo hace. Un mediador solamente propone posibles soluciones para el conflicto que yo esté presentando. Nosotros las acatamos de forma voluntaria. De la misma forma, una mediación es autocompositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a existir alguien externo que nos obligue a realizar una solución determinada para el conflicto que yo esté presentando, sino que somos nosotros mismos, las partes involucradas, las que tomamos la decisión final respecto a cómo dar una resolución al conflicto que estamos presentando. De la misma forma, la mediación es completamente confidencial, ¿cierto? El problema que yo presento no va a ser expuesto ante las demás personas, sino que se va a manejar en el marco de la confidencialidad y del anonimato, ¿cierto? La persona que sirva como mediador tiene la obligación de mantener en secreto y en confidencialidad el problema que se esté presentando. De la misma forma, es un proceso cooperativo en el cual implica la ayuda de ambas partes para dar una oportuna resolución.
Listo, muchachos, seguimos entonces. Siguen ingresando personas. Bueno, bien, seguimos. Decíamos entonces cuáles eran las características de la mediación y cuáles eran sus diferencias con la negociación. Decíamos entonces que si bien en la negociación no existía una persona central, una persona imparcial que diera una resolución al conflicto que se está presentando, sí, cada una de las partes podía asesorarse por su propia cuenta, cada uno podía tener diferentes personas que los asesoraran, que los instruyeran para, entre ellas dos, tomar una decisión del conflicto que se esté presentando. Mientras que en la mediación sí existe una persona central, sí existe una persona imparcial que se va a encargar de dar recomendaciones a las partes involucradas para que resuelvan ese conflicto. Decíamos entonces que lo que nos proponga el mediador no es una obligación nuestra acatarlo, ¿cierto? Simplemente son recomendaciones que nos dan para que nosotros podamos resolver el conflicto que se nos esté presentando. Nosotros podemos acatar estas recomendaciones de forma voluntaria, ¿cierto? No es obligación que nosotros las acatemos, puesto que no estamos hablando de un proceso judicial, no estamos hablando de que sea un juez quien esté dictaminando una orden que nosotros debamos acatar. Simplemente estamos hablando de un mediador que nos va a dar recomendaciones y nosotros tenemos la voluntad de decidir si acatarlas o no. De la misma forma también decíamos que es un proceso autocompositivo, es decir, que son las mismas personas que son parte del conflicto quienes van a tomar la decisión final respecto a cómo resolver el conflicto que se está presentando. Decíamos también que es algo confidencial. Cuando hay una mediación de por medio, el mediador no puede andar contando por ahí el conflicto que estamos presentando. No, el mediador debe ser bastante confidencial en ese sentido y no puede exponer este conflicto que se está presentando ante los demás. Es un ejercicio también cooperativo, puesto que las dos partes involucradas deben poner de su parte para resolver ese conflicto, ¿verdad? Cuando hay una mediación de por medio, tengamos en cuenta que precisamente se llama mediación porque nos encargamos de encontrar un punto medio entre los intereses de cada una de las partes. Por eso se llama mediación. Por lo cual, las personas no van a tener un control absoluto de la situación, sino que tienen que tener cierta flexibilidad y tienen que poner un poco de su parte para llegar a un punto medio que ponga contentas a ambas partes que estén presentando el conflicto, ¿verdad? Esas son las características principales de la mediación. ¿En qué campos podemos nosotros aplicar la mediación? Lo podemos aplicar en contextos familiares, ¿cierto? Cuando se presenta un conflicto entre dos miembros de una misma familia, en contextos comunitarios, cuando se presenta un conflicto entre dos miembros de una comunidad, ¿cierto? En un contexto laboral, cuando dos personas de una empresa o de una organización presentan un conflicto, ¿cierto? En un contexto comercial, cuando un cliente tiene algún tipo de conflicto con algún establecimiento en el cual se esté comprando, ¿cierto? En el campo medioambiental, cuando hay dos grupos interesados en el trato con un espacio público determinado. Esto pasa, por ejemplo, en las ocasiones en las cuales diferentes miembros del gobierno quieren construir en un espacio ambiental, ¿cierto? En un humedal o en algún tipo de reserva y entran en conflicto con diferentes miembros de grupos
pro-medioambientales que defienden ese espacio ambiental para que no construyan sobre él. Ese es un tipo de conflicto de carácter medioambiental en el cual también podemos aplicar la mediación como estrategia de resolución de conflictos. En los contextos educativos, claramente, cuando ustedes presentan un conflicto en el colegio, tanto con sus compañeros como con sus docentes, la mediación sirve como estrategia de resolución de conflictos, ¿cierto? De la misma forma, en diferentes procesos penales y jurídicos en los cuales nosotros comenzamos a tener un conflicto más grande, un conflicto ya de carácter penal, de carácter jurídico, pero no queremos llegar a la necesidad de que un juez sea quien dé una resolución al conflicto que estamos presentando, sino queremos por nuestra propia cuenta establecer una resolución al problema que tengo. Entonces, en este caso, yo acudo a diferentes centros en los cuales van a existir personas capacitadas para dar una mediación al conflicto que yo esté presentando. Por otro lado, tenemos el arbitraje. El arbitraje se da cuando existen personas centrales, cuando existen personas imparciales que nos obligan a acatar las decisiones que ellos tomen para la resolución del conflicto que estamos presentando. Entonces, cuando hay arbitraje, estamos hablando de que nuestro conflicto va a ser resuelto por una persona central, por una persona imparcial, pero que nosotros no vamos a tomar la decisión de acatar esas órdenes o de no acatarlas, sino que nosotros estamos obligados a cumplirlas, ¿verdad? Cuando hay arbitraje, nosotros estamos obligados a acatar las instrucciones que nos esté dando la persona que esté resolviendo nuestro conflicto, ¿verdad? Esto pasa en muchos casos cuando, si bien nosotros no tenemos la necesidad de llegar a organismos judiciales o de llegar ante un juez, pues sí, en muchos casos nosotros, cuando presentamos algún conflicto con algún vecino, con alguna persona de nuestra comunidad, pues sí hay elementos funcionarios públicos, como la policía, por ejemplo, que nos van a dar órdenes respecto a cómo nosotros debemos dar una resolución a ese conflicto que se nos está presentando, ¿verdad? De la misma forma, existen muchas instituciones en las cuales nosotros podemos acudir y estamos obligados a acatar las instrucciones que se nos den, ¿cierto? Nuevamente, como la policía, como comisaría de familia, ¿cierto? Diferentes instituciones en las cuales hay un proceso de arbitraje. Eso quiere decir que existe una persona central, una persona imparcial, que nos va a decir cómo nosotros debemos dar una resolución al conflicto que se nos está presentando. A diferencia de la mediación, en la mediación esa persona nos recomienda o nos aconseja cómo podemos resolver ese conflicto y somos nosotros quienes tomamos una decisión conforme a lo que esa persona nos está recomendando. Mientras que en el arbitraje nosotros estamos obligados a acatar las instrucciones que se nos estén dando para resolver el conflicto que estemos presentando. ¿Cuáles son las características del arbitraje? La persona que realice ese arbitraje, ¿cierto? Tengamos en cuenta que esto viene de la palabra árbitro, ¿cierto? Como cuando hay un árbitro en el fútbol, que es una persona que nos da instrucciones de cómo nosotros debemos proceder en el partido, ¿cierto? Nosotros debemos acatarlas. Cuando un árbitro nos saca tarjeta roja, nosotros no podemos decidir si aceptar la tarjeta o no. No, nosotros debemos aceptarla y debemos salir del partido, puesto que esa persona es la que se encarga de velar por las leyes y las normas, tanto en un partido como en la vida real, ¿cierto? Entonces, en el arbitraje, esa persona que va a hacer la función de árbitro debe ser completamente imparcial. Es decir, no debe tener preferencia ni por un lado ni por el otro. No debe tener preferencia ni por una persona ni por la otra, sino que debe ser completamente imparcial y neutral. Debe estar en un punto medio y no debe tener preferencias por nadie para dar decisiones
más justas para ambas partes, ¿cierto? Eso es completamente claro. De la misma forma, la persona que realiza el arbitraje también debe ser confidencial, ¿cierto? No debe exponer de manera pública cuál es el conflicto que se está presentando. Entonces, de la misma forma, en comisaría de familia, ¿cierto? O en cualquier tipo de centro especializado en la resolución de conflictos, nuestro caso no puede ser expuesto ante los demás. Nuestro caso debe ser completamente confidencial, debe ser secreto. En el único caso en el que no es secreto, pues es en el fútbol, en el cual los conflictos que se están presentando sí son expuestos ante todas las personas que los están viendo. Pero en todos los otros casos, sí el problema debe ser completamente confidencial. De la misma forma, el árbitro o la persona que realiza el arbitraje debe tener un control sobre el procedimiento. Recordemos que nosotros en estos casos no tenemos voluntad de decidir si acatamos o no las órdenes que se nos están dando para resolver ese conflicto, sino que es esa persona, es el árbitro quien va a tener todo el control de la situación que se está presentando, por lo cual nosotros no vamos a tener este tipo de voluntad ante lo que se nos esté dictaminando. Por otro lado, la persona que realiza ese arbitraje debe ser una persona especializada en esos procesos, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros presentamos un problema más pequeño en nuestra escuela, en nuestra institución, pues va a ser labor de los docentes, va a ser labor de las personas que trabajan en este lugar, quienes puedan realizar una mediación en el conflicto que nosotros estamos presentando, ¿verdad? Pero estas no son personas especializadas, por lo cual no va a ser obligatorio que nosotros acatemos las instrucciones que ellos nos den. Más sin embargo, cuando entramos en una institución más formal como comisaría de familia, por ejemplo, sí hay personas especializadas en el tipo de conflictos que nosotros estamos presentando. Es decir, si tenemos un conflicto de carácter familiar, de carácter comunitario, ¿sí? Si tenemos un conflicto por bienes o por territorios, van a haber personas especializadas para dar una resolución al conflicto que estemos presentando. ¿Sí, Saray? Dime. ¿Cuáles son los que, mamá? Precisamente cuando comenzamos un proceso penal, van a haber una serie de organismos que se van a encargar de determinar cuáles van a ser esos procesos. ¿Qué va a ser desde las primeras instancias que nosotros consultamos, tanto en la asesoría judicial, que van a involucrarse abogados y otro tipo de instamentos, y finalmente ya los organismos judiciales, los que se van a encargar de dictaminar cuáles son las penalidades que se van a determinar para el proceso que estemos llevando. Pero más allá del organismo judicial, no sabría decirte cuáles son especialmente esos tres instamentos judiciales. Más sin embargo, sí me lo pones de tarea y lo podemos abordar más a profundidad en una clase en la que hablemos precisamente de procesos jurídicos, que me parece una buena idea y también se relaciona con el proyecto que vamos a llevar para que lo podamos realizar. Vale, mamá, Tim. Decíamos entonces que en este proceso de arbitraje sí deben haber personas especializadas en el tipo de conflicto que nosotros estemos presentando, ¿verdad? Son personas capacitadas en ese tipo de procesos que nos van a dar una orientación más certera sobre el tipo de conflicto que estemos llevando y sobre la mejor forma de resolverlo o de abordarlo. De la misma forma, estos procesos se dan en la medida en la cual estos comienzan a contemplar una importancia significativa. Tengamos en cuenta que cuando esos procesos ya comienzan a presentar conflictos con una importancia significativa que pueda tener implicaciones y que pueda tener repercusiones futuras,
entonces ya implicamos procesos arbitrarios, implicamos procesos de arbitraje que deben tener participación de una persona especializada para que podamos dar resolución a esos conflictos, ¿verdad? Listo, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Finalmente, como tareita, ustedes me van a regalar en su cuadernito un cuadro comparativo entre negociación, mediación, conciliación y arbitraje. Afortunadamente en la presentación ya contamos con este cuadro comparativo que ustedes simplemente van a transcribir en su cuaderno. ¿Listo? Ese es el cuadrito que vamos a copiar con cada uno de sus elementos. Para lo cual vamos a utilizar precisamente para hacer un repaso final respecto a cada uno de esos procesos de resolución de conflictos alternativos. ¿Listo? Tengamos en cuenta que la negociación es no adversarial. Quiere decir que en la negociación no hay una persona que se encargue de obligarnos o que dictamine de qué forma vamos a dar resolución a ese conflicto. En la negociación son las mismas partes quienes se encargan de dar una resolución al conflicto que se esté presentando. En la negociación no interviene un tercero, pues recordemos que son las mismas partes quienes van a dar una resolución a ese conflicto que presente. Entonces, ¿quiénes resuelven? Las mismas partes. ¿Qué tan formal es? Es un proceso informal, ¿cierto? En este proceso no intervienen personas especialistas para resolver ese conflicto, sino que yo, por cuenta mía y por cuenta de la otra parte, pues voy a resolver ese conflicto de una forma informal, ¿cierto? ¿De qué forma nosotros podemos dar resolución a ese conflicto? A partir de un acuerdo. ¿Listo? Generalmente este tipo de acuerdo se puede presentar a partir de un contrato verbal, es decir, por palabra de las personas que están involucradas en ese proceso, o por un contrato escrito, en el cual se deje consignado de forma escrita cuáles son los acuerdos a los que se llegan con cada una de las partes. La mediación también es un proceso no adversarial. Recuerden que en este caso tampoco hay una persona que dictamine cuál van a ser las medidas que se van a tomar, sino que van a ser las mismas partes involucradas quienes van a tomar la decisión final. En la mediación sí existe un tercero que es una persona neutral y es una persona imparcial. Más sin embargo, en la mediación, esta persona no nos va a obligar a que acatemos las órdenes que él nos vaya a dar. Simplemente esta nos va a dar recomendaciones y finalmente son las partes involucradas las que van a tomar la decisión de acatar o no las instrucciones que nos esté dando el mediador para resolver el conflicto que se nos esté presentando. De la misma forma, es un proceso informal, pero que conlleva una estructura, es decir, conlleva un orden. De la misma forma, la manera en la cual se resuelve el conflicto es mediante un acuerdo. Ese acuerdo, de la misma forma, también va a ser obligatorio, a pesar de que sean las partes quienes lo decidan, va a ser obligatorio de cumplimiento para ambos. Y también se va a resolver a partir de un contrato, sea un contrato verbal, ¿cierto? Por palabra propia de las personas involucradas o por medio de un contrato escrito, ¿cierto? En el cual se consignen cuáles son los acuerdos a los cuales se llegan. Posteriormente, listo, mamá, sí, ahí ya te estoy escuchando. Listo, muchachos, entonces, este cuadrito, por favor, como tareita, me lo van a regalar en el cuaderno, ¿listo? Ya en unos minuticos voy a tener la actividad puesta en Classroom para que ustedes puedan subir la evidencia de este cuadrito. ¿Listo? Con esto quedamos para la próxima semana. Muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia. Lo mandamos por WhatsApp. Listo. Vale. ¿Listo? Chao, muchachos juiciosos.